¿cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de conocer o de usar un ábaco? A ver, ¿cuántos de ustedes tienen la oportunidad o tuvieron de pequeño? Yo me acuerdo, ¿verdad?, que llevaron el ábaco y nos dijeron que el ábaco era un instrumento de cálculo que, bueno, fue creado hace como 5,000 años, ¿verdad?, antes de Cristo, y sirve para efectuar operaciones aritméticas sencillas. O sea, para sumas, para restas, multiplicaciones y divisiones, pero también otras más complejas, como calcular raíces. Aún es más, hubo un año, ya por 1946, llegó alguien con un contómetro y alguien con un ábaco, hicieron una competencia, ¿verdad? Y claro, ganó más el que usó el ábaco. Ahora, cuando uno ve eso, de hecho ese es un ábaco japonés, el Soroban, que tiene esa división. Cuando uno ve el ábaco no se imagina que eso puede ayudarme a resolver las cuentas, ¿no? Ahora, quizás diríamos, no, mira, difícil, primero tendría que entender cómo es el ábaco. Quizás ahora lo que hacemos, ¿qué es? Una calculadora, o los que ya tienen una computadora en Excel, nos ponemos y arreglamos las cuentas, ¿verdad? Que nos peguen a salir, que estamos a conciliar, ¿verdad?, las entradas y las salidas. Pero también, aún teniendo eso, no es fácil. Eso de ponernos al día con las cuentas, ¿verdad? Fin de mes que hay que revisar todas las facturas, o si algo me falta por pagar, los recibos, en fin, tanta cosa difícil. Ahora, lo interesante de arreglar las cuentas es que así como nos cuesta hacer los cálculos y arreglar las cuentas de dinero o de lo que sea, qué difícil es a veces, o qué difícil es en la vida arreglar las cuentas que tengo con otros, las cuentas personales, no de dinero, sino de sentimientos, de pensamientos, de actitudes. A veces nos es más fácil arreglar las cuentas numéricas que ponerme a cuentas con los demás, ¿verdad? Y ya no tener ningún problema con nadie, y aquellas discusiones antiguas ya superadas. A veces podría ser que aprender a usar el ábaco para sacar raíces cuadradas es más fácil que arreglar las cuentas pendientes que tengo en mi corazón. Y ese es el tema de la enseñanza de hoy, arreglando cuentas. Y vamos a estar ahí en Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, del versículo 21, 26, hablando del sermón del monte. Ahí ya pasamos las bienaventuranzas y llegamos a la manera de vivir en el reino de Jesucristo, el que nos eligió a cada uno de nosotros. Así que antes de continuar, inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, esta mañana te damos gracias, Señor, porque nos diste aliento de vida, nos permites estar aquí, Señor, reunidos en tu nombre. Y yo te ruego, Señor, que hables a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, a cada uno de nosotros. Te lo rogamos, Padre. Señor, quita cualquier cosa que nos distraiga y ayúdanos a poder tener toda nuestra atención en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, arreglando cuentas. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 21, dice así, hablando de Jesucristo, dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Cuando leemos ese versículo, creo que todos estamos de acuerdo. Sí, si alguien mata a alguien, tiene que ir a juicio, ¿verdad? Y es culpable. No es que tal vez, no, es culpable de juicio. Y ahí creo que todos estamos de acuerdo en que matar sí es algo, sí, ahí tienen que hacerle un juicio y él tiene que pagar por lo que ha hecho y arreglar las cuentas allá en la cárcel, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Tenemos cierta convicción sobre las cosas buenas y malas, pero de repente el Señor nos sorprende con cosas que quizás nosotros
no tengamos tan claro. Y para arreglar cuentas, para que usted se ponga a cuentas con lo demás, lo primero que usted tiene que tener en su corazón, ¿sabe qué es? Es estar consciente de lo que está haciendo en su vida. Mire lo que dice el versículo 22. Volvamos a leer el 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Cómo es que yo voy a poder ponerme a cuenta? Lo primero que usted tiene que tener es estar consciente realmente de lo que ha hecho en su vida. Y aquí las palabras que utiliza, pero yo digo que cualquiera, dice, que se enoje contra su hermano. ¿Cuántos alguna vez se han enojado con su hermano? O con su vecino, ¿verdad? O con su hermano en Cristo, ¿verdad? Porque los de este lado no se sientan de este lado, ¿verdad? Porque los de este lado, más de alguno quizás. No, son bromas, hermano. Nadie me ha dicho nada. Pero a veces sucede. Y a veces decimos, no, matar sí es juicio, pero enojarse no. Si no se puede enojar, pues airaos, pero no pequéis. Y bueno, y en fin. Pero aquí dice, el Señor Jesucristo dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y no estoy hablando de esos enojos de chiquito. Yo me acuerdo con mi hermano nos enojábamos, nos peleábamos, nos disciplinaba mi mamá, y ese era un loop, ¿verdad? Todos los días. Jugábamos, peleábamos, nos disciplinaban, nos contentábamos y así todos los días. Pero yo lo puedo decir y no es que no, hermano, yo tengo un no. No, yo no, hermanos. Para mí, pues, una bendición, mi hermano, ¿no? Pero a veces en la vida no nos pasa así. Y a veces esos son enojos de larga duración. ¿Ya? Y llegamos a mayores y todavía seguimos con ese tema, no, es que yo me enojé con él, pero eso no es nada, o sea, no es nada malo. Tenemos que estar conscientes de que el que se enoja con su hermano, dice, será culpable de juicio. Cualquiera que se encolerice, que se exaspere. Mira, hay gente que nos exaspera, ¿verdad? ¿Sí o no? Hay gente que nos pone tensos, que choca, y a veces uno es intenso y el otro es bien pasivo y uno se desespera. Pero cuidado, hermanos, porque esos enojos dice que seremos culpables de juicio. Pero a veces no solo es el enojo, sino las palabras que decimos. Porque continuando dice ahí, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Necio, la palabra ahí es raca, que significa estúpido en arameo. Cualquiera que insulte, dice, a su hermano, también es culpable ante el concilio. Miren, el concilio era un grupo como de 24 personas que tomaban la decisión, ¿verdad? Y lo hallaban culpable a usted. Pero si usted insulta a su hermano, no, hermano, pero es que insultar a matar no es lo mismo. Pero aquí dice que si usted insulta a su hermano, y si continuamos leyendo, dice el versículo, siempre en el 22, ¿verdad? Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto, dice, al infierno de fuego. Entonces, hermanos, si usted se enoja, dice, es culpable de juicio, que hablamos de este grupo de 24. Si usted le dice tonto, si usted insulta a su hermano, va ante el concilio, que estaríamos hablando del Sanedrín, ¿verdad? Compuesto por 72 personas que van a decir, no, usted es culpable. O sea que conforme vamos bajando en el versículo 22, vamos encontrando que la situación va peor, ¿verdad? No para mejor, no que va para peor. Y si usted le llama fatuo a su hermano, quedará expuesto, dice,
al infierno de fuego. Fatuo, la palabra ahí es moros, que dice maldecirlo. Si usted lo maldice, usted estará expuesto al infierno de fuego. A veces pasamos desapercibidas esas cosas. A veces creemos que no hay maldad, que no hay nada malo, que no, mire, si eso fue algo, no, pero yo en ningún momento he querido ni nada, no, ni se me ocurre, o no es lo mismo. Tenemos que estar conscientes de lo que hacemos. A veces podemos creer que, mire, si lo que yo le hice a él no es nada, si eso no le va a afectar en su vida. Proverbios, capítulo 26, versículo 18 al 19 dice, como el que enloquece, dice, y echa llamas y saetas y muerte, dice. Tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. De chiquitos, creo yo que más de alguna vez dijimos, no, si era broma, yo no te quería decir eso. Pero a veces no tan chiquitos, seguimos actuando de esta manera y hablándole de esta manera y diciendo, no, si yo estaba jugando, si esto no, yo una broma te hice, ¿verdad? Y hombres, a veces tenemos que tener cuidado con nuestras esposas porque de repente las bromas que nosotros como hombres entendemos como bromas, déjeme decirle, aunque usted creo yo que ya lo descubrió, para ellas no son bromas. O sea, y de repente su esposa le dirá, es que no sé si me está hablando en serio o está bromeando, pero ya cuando a usted le dicen eso, ya la cosa ya caminó. Nuestra esposa es la que nos alerta, ¿verdad? De que realmente, bueno, yo lo que dije, ay, ahí sí me equivoqué, no, yo con ella no le puedo bromear, ¿verdad? Porque esa broma ya no... Y es cierto. Pero hermanos, a veces ocupamos esta frase para esconder realmente nuestras intenciones. Por lo tanto, hermanos, debemos estar conscientes de lo que hacemos. Porque tenemos un Espíritu Santo que nos da una convicción de pecado, de justicia y de juicio que está dentro de nosotros. Pero si lo apagamos o lo escondemos, le aseguro que usted va a seguir cayendo en este versículo. Y dice, como un loco que dispara un arma mortal, dice la Nueva Traducción Viviente. Tanto daña, dice, un loco que dispara un arma mortal como el que miente a un amigo. A ver, ¿quién no miente aquí? ¿Quién nunca ha dicho una mentira? Desgraciadamente, hermanos, la mentira se vuelve un hábito tan diario, tan común, como un escape. ¿Quién dejó este plato aquí? Ni han visto, yo no fui, yo no he ido a la cocina. ¿Verdad? Cositas así que pasan, ¿verdad? En la casa. Ya en la casa, hermanos, yo ya no tengo excusas porque ya los hijos ya no están. Y cuando mi esposa dice, ella no dice quién, ella dice, aquí dejó usted. No me da chance para mentir, va. Pero hermanos, tengamos cuidado porque dice, tal es el hombre que engaña. A veces no es que estemos enojados, sino que a veces es que hemos engañado a alguien, que hemos traicionado la confianza de alguien. A veces tiene que ver con la burla, como nos burlamos de ellos. Y lo tremendo de la burla, bueno, ahora es el bullying, ¿verdad? En nuestro tiempo era el burling, ¿verdad? Que era la burla total, ¿no? Pero ¿saben ustedes que el acoso escolar y el ciberbullying son de los factores de riesgo más importantes para la conducta suicida? No, si yo bromeando estaba, si yo nunca quise. Jovencitos que se están suicidando por las burlas. Según Save the Children, el bullying aumenta las probabilidades o multiplica las probabilidades por 2.5 de suicidio entre los menores. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el bullying constituye la primera causa de suicidio adolescente. Y aquí para los jóvenes que están presentes, tengan cuidado, estén conscientes lo que sus bromas, lo que sus chistes, ¿verdad?, pueden ocasionar en la vida de la gente, en la vida de los niños, en la vida de los adolescentes. Pero no solo los jóvenes, sino usted y yo
tenemos que estar conscientes de las cosas que hacemos y decimos y ponernos a cuentas. Porque tal vez para usted le pueden decir lo que sea y a usted le rebota y le resbala y no le afecta, pero hay otros que no es así, que realmente les afecta. Y para ponernos a cuentas, hermanos, tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo. Porque ya no somos hombres malos, fuimos transformados por el Señor Jesucristo. Proverbios 10:23 dice, el hacer maldad, dice, es como una diversión. ¿Para quién? Para el insensato. Ahora usted y yo ya no somos insensatos. Si usted ha recibido a Cristo como Salvador personal, usted y yo ya no somos insensatos. Porque dice, más la sabiduría recrea al hombre ¿de qué? De entendimiento. Ahora, de las bromas y las burlas del colegio nos pasamos a las cosas hirientes que a veces podemos decir en casa. A nuestros padres o a nuestros hijos. Palabras que pueden destruir. Las palabras tienen poder, hermano. Y es cierto, a los hijos hay que corregirlos, pero no hay que destruirlos. Por lo tanto, debemos estar conscientes de lo que estamos haciendo, recordando cuál es nuestra posición en Cristo. Ahora, eso es lo primero que debemos hacer. Pero sigamos en la lectura, hermanos. Capítulos Mateo 5, versículo 23. Por tanto, dice el Señor Jesucristo, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Miren qué interesante. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué es lo segundo que tenemos que hacer, hermanos, para arreglar nuestras cuentas? Es reconciliarnos. Es buscar reconciliarnos. Es buscar saldar esas cuentas antiguas o nuevas o recientes o del tiempo que sean y sanarlas. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ahí tienes tú que ir y arreglarte. Y esto se está refiriendo a usted y a mí, a cristianos, miembros del reino, ¿verdad? Que venimos a la iglesia, que damos nuestras ofrendas, que creemos que estamos caminando bien, ¿verdad? Porque aquí le está hablando a los judíos, ¿verdad? Que era para ellos algo importante. El hecho de dar la ofrenda era como, wow, ¿verdad? Los que cumplen con las ofrendas espirituales están en un nivel, ¿verdad? No sé en qué nivel usted se consienta espiritualmente hablando, pero usted y yo necesitamos reconciliarnos si tenemos una cuenta pendiente. Usted y yo necesitamos ir y reconciliarnos con nuestro hermano. Y mire qué interesante porque dice, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas. Esto de si te acuerdas es una revelación del Espíritu Santo, hermanos. Porque uno a veces anda en la vida como que sin nada ha hecho, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu Santo le dice a uno, acordate, ¿te estás enojado con tu hermano? Yo lo voy a poner más práctico, hermano. A mí el Espíritu Santo, cuando hemos discutido con mi esposa, no me deja tranquilo. Ahí ando, bueno, voy a ir a almorzar. Ay, si estás ya enojado con ella. Ya, ¿cómo? Pero aquí, hermano, le dice, le va a decir a usted, sí, lo va a decir. No, quizás son imaginaciones mías, yo estoy pensando mal. ¿Cómo lo voy a hacer si eso pasó hace un montón de tiempo? Mire, hágalo. No importa el tiempo que haya pasado. Hágalo, hermanos. Cuando usted traiga ese recuerdo a su mente, entonces es el momento de ir y arreglar las cuentas. Es el momento en el que Dios le ha puesto esa convicción y es el momento en que Dios también se encargará de que usted se pueda reconciliar. En Génesis 41:9, el jefe de los coperos de Faraón dice que se acordó
de aquel esclavo hebreo con el que había estado preso, que le había interpretado un sueño cuando estaban en la cárcel. Y le dice él, ¿verdad? Cuando tuvo el sueño Faraón, llega el copero y dice, mira, ahora me acuerdo de mis faltas. ¿Saben cuántos años habían pasado? 2 años desde que le había interpretado el sueño, ¿verdad? Este hombre se le olvidó, pero en ese momento preciso para los planes de Dios, este hombre se acordó de José. De la misma manera, con los planes de Dios y los propósitos de Dios, Dios pondrá en su corazón el acordarse de deudas que usted tenga. Si te acuerdas, dice. Si cuando traes tu ofrenda al altar, ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Ese es el momento, hermano. Ese es el momento especial en el que el Señor le está diciendo a usted, ve. No se deje contaminar porque, no, mire, es que ya pasaron muchos años. Ya ni se ha de acordar. Mire, si usted se ha acordado, el otro también. Y a veces dejamos que el tiempo pase a tal punto que se enfría la relación y muere. A veces hemos tenido amigos tan cercanos y unidos y de repente algo nos ha separado y dejamos que el tiempo sanara. No, mire, el tiempo no sana, ¿verdad? A veces el tiempo lo que hace es endurecernos y es más difícil. Pero sin importar el tiempo que haya pasado, Dios prepara todo para que usted en ese día, si en este momento usted está recordando a alguien con el cual tiene algo pendiente, Dios le ha dicho, búscalo. Hoy es el día de hacerlo. Si usted le ha dado largas y en su casa ya saben, y cuándo vas a ir a ver a tu hermano, y cuándo vas a ir a ver a tu mamá, y cuándo los niños van a conocer a la abuela. Hay abuelas especiales, ¿verdad? Abuelos especiales, pero aún así, hermanos, usted y yo estamos llamados a reconciliarnos sin importar cuánto tiempo haya pasado. No se deje contaminar con esas palabras de que el tiempo sana o ya después de muchos años es imposible. Antes de que sea tarde, vaya y reconcíliese. Reconcíliese, vaya y dése un abrazo, ¿verdad? Con su familia, esa que ha tenido a lo lejos. Que nada lo detenga, porque miren lo interesante que aquí le dice, por tanto si traes tu ofrenda al altar, dice, como lo dije hace un momento, la ofrenda era un tema importante y que daba, pues, reflejaba cierta espiritualidad, ¿verdad? O los religiosos de ese tiempo le habían dado hasta un especial valor a la ofrenda que el Señor Jesucristo tuvo que corregirles, ¿verdad? En sus escalas de valoración, en Mateo 23, 19, cuando digo que es más grande la ofrenda o el altar, ¿verdad? Porque para ellos era un tema, y aún ahí entregando quizás lo que mentalmente para ellos es lo más, era una cosa muy importante, ahí mismo dice, déjala ahí, déjala, deja ya tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. ¿Sabe qué significa reconciliarse? La palabra en griego es dialazo, que significa cambiar completamente. Cambiar completamente su mente. Eso es reconciliar. Cambiar completamente su manera de ver a alguien. Porque cuando no nos hemos reconciliado, hermano, no ha cambiado mi manera de ver a esa persona. Tal vez he olvidado o no tengo tan fresco los sentimientos o pensamientos que todavía respiro cuando me acuerdo, cuando lo veo. Expresiones como, ay, ya me amargó el día. También que estábamos aquí hasta que vi entrar a... ¿Sí o no? Ya no comí a gusto porque, no, es que yo no sabía que lo iban a invitar. Hermanos, realmente tenemos que reconciliarnos, tenemos que cambiar completamente.
que nada lo detenga. En este caso, le dice Jesucristo, deja allí tu ofrenda, que el entregar tu ofrenda no te detenga, déjala allí en el altar, dice, y ve y arréglate con tu hermano. ¿Qué es más importante para usted? ¿Qué es lo que usted valora? No, mire, hermano, es que yo no puedo, porque fíjese que hasta metemos a la iglesia, no, es que los domingos yo voy a la iglesia y es el único día que yo podría ir hasta allá, porque ellos viven en un pueblo y cuesta llegar, y esto y lo otro, y a saber si me van a recibir, y no tengo ni el teléfono. Mire, antes era bien fácil todas esas excusas, porque antes ni teléfono había, ¿verdad? En ciertas zonas. Allá iba el de Antel a decirle, mire, señora tal, cita a las 8 a hablar con Rolando Magaña, ¿verdad? Allá ibas ahí al Antel, los jóvenes ni saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Allá iba uno a Antel a las 10, porque a las 10 le iban a llamar la otra que estaba en el otro Antel, ¿verdad? Pero hoy no hay excusa, hermano. Mira, hoy usted en Facebook pone el nombre de la persona y solo no se vaya a confundir, porque a veces hay un montón de homónimos ahí sin... Pero no hay excusa, hermano, para decir, no, es que no sé, es que vive en el otro lado del mundo. Bueno, antes, para que una carta llegara era... Pero hoy no, hermano. Hoy en el ratito usted puede arreglar las cosas. ¿Qué es lo que le detiene a usted para reconciliarse? ¿Qué es lo que usted diría? No, hermano, pero mire, se oye bonito, pero es que no es tan fácil. Eso de reconciliarse no cuesta, o mire, o lo otro, que yo, es que mire, mis hijos, ¿cuál es su excusa, hermano? ¿Cuál excusa pone usted para no reconciliarse, para no cambiar su pensamiento hacia esa persona? Vivir en familia no es una tarea fácil. Se oye bonito, ¿verdad? En familia. Pero no es fácil. Nuestros caracteres, nuestros problemas, nuestros paradigmas nos afectan. Pero realmente, hermanos, si usted quiere vivir en familia, usted necesita reconciliarse. Puede ser que su familia esté desintegrada, ¿verdad? Pues yo le digo, mire, hermano, ya no la desintegre más. Porque a veces agarramos eso de excusa. No, es que mire usted, pues quizás su familia pues es la familia nuclear tradicional, esposo, esposa. Pero yo no, hermano, yo no conozco a mi papá. Y sí, pero esa no es una razón para usted seguir desintegrando su familia. Al contrario, es una razón para buscar integrar la familia que Dios le ha dado. Esa es su familia. Deje de hacer lo que está haciendo. Aún si usted cree, no, mire que yo cumplo en la iglesia, hago esto, hago lo otro, pero si usted no está reconciliado con su hermano, deje ahí, dice la ofrenda, y váyase a donde su hermano y arréglese. Arréglese. Ahora, ¿qué razones podrían detenerme para reconciliarme con alguien? Aquí hay algunos. Por ejemplo, maldad oculta, que hay algo todavía en nosotros ahí, ¿verdad? Guardadito, escondidito. El orgullo. No, es que yo ya no soy el de antes, hermano. Yo ahora tengo este puesto, o soy aquí, o soy allá. La venganza, quiero que el otro sufra. O el dolor, me siento tan herido de lo que me han hecho. El miedo, o la dureza de corazón, o el pecado, o el perdón con límites. ¿Cuál de estos? Y podemos seguir agregando, hermanos. Pero ¿qué dice la Biblia de cada una de estas cosas, hermanos? Salmos, capítulo 10, versículo 4, dice, el malo, por la altivez de su rostro, imagínense, ni a Dios busca. No busca a Dios, dice. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Hermanos, esa era nuestra vida pasada. Y este versículo es duro, ¿verdad? No les estoy diciendo que ustedes sean malos. Porque en el Señor Jesucristo fuimos justificados por su sangre. Pero si guardamos, hermanos, algo de maldad, nos comportamos de esta manera. No buscamos a Dios. No, mire, yo no oro, porque si oro ya el Señor, ya sé lo que me va a decir, ¿verdad? Él va a querer que yo vaya y le pida perdón a mi esposa. Él va a querer que yo vaya y hable con mis papás, y yo eso.
o con mi papá que ni se encargó de mí, ni me cuidó, ni le importó. ¿Cómo ahora yo voy a encargarme de él o a cuidar de él? El malo, dice, por la altivez de su rostro no busca a Dios. Busque a Dios, hermano. Usted como hijo de Dios debe buscar a Dios y ahí Él se le va a revelar y le va a decir lo que realmente tiene que hacer. Abdías 1:3, hablando de la profecía sobre Edom, dice: la soberbia de tu corazón, ¿qué hizo? Sobre Edom te ha engañado, le dice. Y a veces nosotros somos engañados por nuestro corazón. No, si yo ya lo perdoné. No, si eso ya está arreglado, yo ya lo perdoné. No lo puedo ver ni en pintura, pero ya lo perdoné, va. No, mire, si es que él fue el que me ofendió a mí, él debería de venir aquí, ¿verdad? Yo merezco que él venga aquí. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? A veces estamos así, hermanos, siendo hijos de Dios y estamos en esa posición. Usted y yo somos llamados a ser la sal de este mundo, a hacer la diferencia, a ser la luz del mundo. Si usted lee todo el capítulo 5, encontrará lo que el Señor Jesucristo pone de sobrenombre a usted y a mí. Tenemos que hacerlo. Mateo 19:8, hablando del divorcio, el Señor Jesucristo les dice, ¿verdad?, los fariseos: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. La dureza de corazón, hermanos, es algo que es capaz de hacer en nuestra vida cosas que ni nos imaginamos, o a decir cosas que ni nos imaginamos, o a no querer reconciliarnos. Imagínense aquí, por la dureza de corazón, Moisés tuvo que decirles a los judíos: bueno, pueden dar carta de divorcio, pero al principio no es así. Y en el principio de las relaciones todo va bien, todo camina, pero cuando comienza a endurecerse el corazón por cosas que no hemos conciliado, por cuentas que no hemos arreglado, llegamos a separarnos de la gente o a vivir de manera separada. Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 13, aquí hay una alerta, hermanos. ¿Sabe que también endurece nuestro corazón? El engaño del pecado. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, ¿qué?, se endurezca por el engaño del pecado. Jesucristo ha perdonado todos nuestros pecados, pero a veces nosotros nos afanamos en mantenerlos ahí vigentes, afectando nuestra vida, tocando nuestra vida y sobre todo infectando a nuestra familia. ¿Por qué es que a veces no me quiero reconciliar? Porque batallo con una serie de pecados que están allí, no quiero que salgan. Más el orgullo, la altivez de corazón es un pecado ahí oculto, ¿verdad? Cuidado, hermanos. Tenemos que ir y ponernos a cuentas con el Señor y a cuentas con los demás, sin importar los paradigmas que yo tengo. Perdón limitado es otro paradigma, ¿verdad? No, esta es la última vez que yo te perdono. Si tú no cambias, hasta aquí llegamos. Paula tiene hasta el 20 de agosto. No son bromas, mi amor. Si no, yo voy a tener hasta el 8 de agosto. Pero a veces somos así, hermanos. Somos como nos da cierto caché, ¿verdad?, el poner esos límites. Y hablamos de límites. Amén, hay que poner límites en una, pero
límite consensuado con el Señor, hermano. En esta porción de la Biblia, Pedro quiso salir como de campeón, ¿verdad? Que él tenía más, su nivel de perdón era más alto que el de los demás, ¿verdad? Los judíos manejaban el hecho de perdonar 3 veces, pero aquí viene Pedro, ¿verdad? Se le acerca hablando del perdón y dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. O sea, Pedro se puso como un nivel más arriba, ¿verdad? Y había otros así: no, Señor, si yo ya lo perdoné, pero más de las que todas mis amigas han perdonado. Nadie en mi familia, y como dándome un nivel, ¿verdad? Nadie en mi familia ha perdonado como yo le he perdonado. Así estaba Pedro aquí poniéndose en ese punto y le dice al Señor Jesucristo. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y usted y yo sabemos cuando el Señor Jesucristo nos dice, cuando el Espíritu Santo nos dice: ve y perdónalo, o ve y pide perdón, ve y reconcíliate. Hermanos, no pongamos límites. Es el Espíritu Santo el que nos da la sabiduría y nos guía para saber lo que tenemos que hacer, hermanos. ¿Qué razón lo detiene a usted? Porque usted necesita reconciliarse hoy, hermanos. Sigamos con la lectura. Mateo capítulo 5, versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Hazlo pronto. Hágalo pronto, hermano. ¿Usted quiere ponerse a cuentas? Sea consciente de lo que ha hecho. Sea consciente de su comportamiento. Reconcíliese. Pero hermano, póngale fecha. Hágalo pronto. Porque aquí dice: ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Cuándo? Pronto. Entre tanto que estás con él en el camino. Otra traducción dice: cuando vayan de camino al juez, ¿verdad? El que va a tomar la decisión. No, hombre, concilien. Oiga, palabra de los abogados: mire, mejor es conciliar que ir a un juicio largo, ¿verdad? Y aquí le digo: mire, concilie, hermano, pronto, hágalo allí. Yo me puse a pensar, hermanos, cuando dice esto de conciliar, ¿verdad? Ahí cuando vas en el camino, a veces llevamos a la par al que no podemos hablarle sinceramente. A veces caminamos con él todos los días sin reconciliarnos. Qué duro, ¿verdad? A veces podemos estar en la casa, vivir allí y ni siquiera le dirijo la palabra a esa persona. O ya decidí que el dormitorio que dejen los hijos, cuando los hijos se vayan, ahí me voy a ir a dormir yo, ¿verdad? Y la refri la vamos a dividir, la mitad de abajo para acá y la otra para arriba. Y tú cocinas a 1 hora. Qué tremendo, ¿verdad? Y lo terrible, hermano, es que sucede. Lo terrible es que podemos pasar años en esa situación. Venir aquí a la iglesia, aquí nos sentamos juntos, pero en la casa estar completamente separados. Y dice, y caminando a la par de él. Y aquí dice: mira, antes de que lleguen delante del juez, arréglense. Arréglense ustedes. Pidan perdón al Señor, ¿verdad? Y arregla con él pronto. Entre tanto que estás con él en el camino. A veces, hermanos, ese camino termina para uno de los dos antes. Y qué duro es perder a alguien con quien yo pasé molesto o enojado toda una vida, y ya muerto no tengo la oportunidad de reconciliarme. Y eso es duro, hermano. Y cuántas historias, hasta películas han hecho, ¿verdad?, sobre ese sentimiento duro que marca en la vida por no habernos reconciliado mientras íbamos por el camino.
Hermanos, el no reconciliarnos tiene sus consecuencias. El no buscar arreglar las cosas tendrá sus consecuencias. Hijos que no se verán a sus padres, nietos que no conocerán o no sabrán lo que es un abrazo del abuelo. Amistades que se pierden. Y de repente en ese proceso, en esa vida, usted se dará cuenta, esperemos que se dé cuenta a tiempo, de que el culpable es usted. Porque a veces no buscamos la reconciliación porque creemos que el primer paso lo tiene que dar ¿quién? El otro. No, cuando Él venga. Y que venga cambiado, entonces yo, ¿verdad? Pero aquí dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado, dice, en la cárcel. Ponte a cuentas antes de que realmente se descubra que el culpable eres tú. Arreglemos las cosas, hermanos. Retrasar la reconciliación vuelve cada vez un grado más alto de dificultad en reconciliarse. Crea paradigmas en nuestra mente que dificulta reconciliarnos. Y el tiempo va avanzando, el tiempo no se detiene, hermano. A veces perdemos la oportunidad de disfrutar de esa persona cuando tenemos nuestras fuerzas de la juventud porque nos enojamos. Allá de viejito nos reconciliamos, pero ya literalmente a veces ni nos vemos porque ya con el derecho veo menos y con el izquierdo ya no veo, ¿verdad? O no podemos ir, vamos a comernos un sorbete porque ya la diabetes nos tiene top. Aunque hoy hay dietéticos, ¿verdad? Sin azúcar, etcétera, etcétera. Pero hermanos, desperdiciamos nuestra vida porque yendo por el camino no quisimos reconciliarnos. Háganlo pronto, hermanos. Reconcíliese. Busque conciliar, busque unirse de nuevo. Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y hermanos, nosotros aquí, el sol ¿a qué hora se oculta más o menos? 6 de la tarde, 5:30, a veces 6:30, etcétera, etcétera. Quiere decir que a esa hora, hermano, usted ya debería de ponerse a cuentas hoy. Con esa persona que usted está pensando posiblemente ahorita, es el momento de ponerse a cuentas, ya reconciliarse, ya poder cenar tranquilamente. Mire, aquí, hermanos, el sol no va a pasar de las 7, 8 de la noche. Antes que se oculte el sol. Esa puesta del sol que ustedes ven ahí no es una puesta del sol. Eso es el sol en la ciudad de Nunavut, en Canadá, que desde abril, dice, hasta junio, no se oculta. Las 24, imagínense pasar enojado desde abril hasta junio. Las 24 horas esta ciudad, no solo esta, hay otras 7 ciudades en el mundo que les pasa eso, algunos entre mayo, junio, hasta abril, julio, donde el sol no se oculta. Y usted no tiene el pretexto, sino hermanos, que yo vivo en Nunavut y por eso yo, pues no, como dice que hasta que se oculte el sol, ¿verdad? Entonces, pues hasta que se ponga eso, pues no, entonces yo no, ¿verdad? Todavía. No, hermano, no tenemos excusa. Arréglese pronto, hermano. Y aunque vaya a vivirse a Nunavut o a cualquiera de esas ciudades, arréglese pronto, hermanos. Porque miren lo que dice el versículo 27 de Efesios. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Usted sabe, usted está consciente de quién lo está influyendo para no reconciliarse. Usted sabe de dónde viene esa voz que le dice no, valórate, no, tú, él o ella debería venir. Si a él nunca le importó, a ti tampoco que te importe. ¿Sabe de dónde viene esa voz? Porque dice, ni deis lugar al diablo.
Usted está consciente que la influencia que está recibiendo para no querer estar a cuentas con su familia o con sus amigos son pensamientos diabólicos. ¿Sabe que Él está detrás de eso? Buscando la manera en que usted y yo no nos reconciliemos. Hermanos, debemos buscar reconciliarnos pronto. Debemos estar conscientes de nuestro estado con los que me rodean. Debo buscar la reconciliación con ellos y pronto. Termino con esto, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Si usted dice yo, pues eso de la reconciliación no la he experimentado, déjeme decirle que si usted es un hijo de Dios, usted ya lo experimentó. Segunda de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Usted y yo ya fuimos reconciliados. Si usted ha recibido a Cristo como su Salvador personal, usted ya fue reconciliado, porque sabe, usted y el Señor estaban separados. Yo y el Señor estábamos separados, estábamos lejos de Él. Nuestras iniquidades, nuestro pecado nos separaba de Él. Y Él dice, nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pero a veces parece, hermanos, que tenemos el ministerio de la división. Mejor solo, ¿verdad? Que mejor me quedo aquí en la casa, ¿no? Bueno, por enfermedad uno puede quedarse encerrado y ver el culto desde la casa, ¿no? Pero saludable, dice, no, mejor me quedo aquí porque soy hermano, o fulano de tal, ¿verdad? O el pastor Rolando, ¿verdad? El Señor nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Él nos reconcilió, hermanos, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, dice, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Si Él ya no toma en cuenta sus pecados, ¿por qué usted sigue tomando en cuenta lo que pasó hace 5, 10, 15, 20 años? O hace una hora. Deséchelo, hermano, y tome en sus manos este ministerio de la reconciliación. Él nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ahora usted es llamado a buscar que esa persona, esa familia se reconcilie con Dios. Antes, hermano, usted abra la puerta reconciliándose con esta persona. Porque el Señor mismo lo reconcilió a usted con Él. Al que no conoció pecado, por nosotros, dice, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él se desprendió de ser Dios mismo por amor a usted, por reconciliarlo a usted con Él. Oremos.